un tema que lo incluimos en el título, de hecho comenzamos a desarrollar y lo retomamos de vuelta. La disparada de casos respiratorios en nuestro país. Desde el Ministerio de Salud ya venían advirtiendo que incluso, si hablamos por ejemplo en COVID-19, había centenares de personas incluso internadas y empezaron a subir de vuelta los cálculos, los casos fatales en este caso. Nos atiende el doctor Pastor Pérez Estigarribia, él es biólogo matemático, es doctor en ciencias de la computación, magíster en ciencias con mención en zoología de la Universidad de Concepción de Chile, investigador de la Facultad Politécnica de nuestro país, acá, la Facultad de la UNA. Habitualmente cuando el COVID-19 arreciaba, lo molestábamos asiduamente. Ojalá no tengamos que molestarlo tanto, doctor, de vuelta, pero nos interesa saber el trabajo que hacen usted y su equipo en cuanto a las proyecciones que puede dar los números en estos casos. Nos preocupa, quizás ya no tengamos esa especie de psicosis que existía de atropellar los centros de muestras. Ya no, a lo mejor no tenemos esa condición de meses atrás, pero sí nos preocupa lo que está pasando en Paraguay y también en la región. Recién Gabriela nos recordaba lo que ocurre, por ejemplo, en Ecuador, que están al tope. ¿Qué dicen los datos que ustedes manejan, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes aquí para poder contribuir en la información que sea necesaria. ¿Podríamos estar a un nuevo caso de disparadas? ¿Qué dicen los números matemáticos? Esto que a lo mejor el Ministerio de Salud, obviamente ya no se puede dar esas cuestiones de aislamiento por diversas razones, sean las sociales, la económica. Según los números que usted maneja, ¿qué dicen, doctor? Asimismo, ya desde inicios de noviembre, incluso a finales de octubre, detectábamos ya de forma temprana de que iba a iniciar una nueva ola. Eso es algo que también estaba en comunicación con el Ministerio de Salud. Y efectivamente llevamos ya varias semanas de un aumento sostenido y probablemente sigamos unas poquitas semanas más y esta ola parece que será, y también de acuerdo a las proyecciones, será mucho más leve a olas anteriores. Tuvimos una tendencia en la que cada vez las olas que fuimos teniendo se fueron haciendo más pequeñas y eso también se corresponde con las intervenciones que se estuvo haciendo, con las campañas de vacunación y también la protección que brinda la infección previa. Así que de momento sí seguimos en una tendencia de aumento continuo, pero lo que se espera según las proyecciones, dado las infecciones previas que ya existían y el pequeño avance que se tuvo en la campaña de vacunación, sobre todo en población de riesgo, que esta ola sea más severa. De repente me gustaría comentar también sobre la población que es de riesgo, la que tiene que tener más cuidados, que le resulta oportuno. Doctor, con respecto a estos números iniciales que nos estás brindando, o al menos estimaciones en realidad, ¿se sabe el origen de por qué en esta época del año no ocurrió en invierno, está ocurriendo en pleno diciembre? ¿Hay algún factor que están teniendo en cuenta para hacer estas estimaciones? ¿O qué nos puede decir de este incremento de los números? De hecho, sí tuvimos una ola en invierno que tuvo un pico aproximadamente de 15.000 casos, ¿sí? Que fue entre junio y julio más o menos. COVID ya nos está dando varios años seguidos que a fin de año se tiene un incremento considerable y una nueva ola de casos. En principio se manejaba la hipótesis de que siempre sería como estacional, serían los periodos más críticos durante el invierno, pero aparentemente las variantes que ingresan pueden inducir una nueva ola y sobre todo si es que atienden a medios internacionales también, cuando empieza a aumentar mucho los casos en países que tienen poblaciones muy grandes y tienen una dinámica de inmigración a otros países también, un flujo continuo. Eso aparentemente induce también el crecimiento de nuevas olas en otras localidades. Y cuando la situación se vuelve crítica en China, por ejemplo, empieza a aumentar luego y eso se va expandiendo alrededor del mundo otra vez gradualmente. Y en la medida que un país
tiene como más flujo de vuelos y de visitas, igual así, es como más propensa a llegar muchos casos, empiezan a llegar nuevas variantes y que eventualmente tienen el potencial de impulsar nuevas olas. Principalmente las olas hoy en día se tratan de explicar desde el ingreso de nuevas variantes. ¿Cuándo se podría dar el pico de, bueno, esta ola leve de la que estamos hablando ahora? ¿Cuándo podría darse el tope de casos o podríamos llegar de por ahí a un estado un poco más grave del que estamos ahora, que esto está de manera incipiente, podríamos decir? Mira, para hacer esto, según las proyecciones, nosotros en esta semana estaríamos pasando por el periodo más crítico, digamos. Por eso me refiero a que se espera una ola mucho más leve a las anteriores. Entonces me remito a las proyecciones, por ejemplo, de Helpmetric, que según ellos estiman, se esperaría que ya estemos pasando, que se empieza a observar un descenso luego de esto. Siempre hay un desfasaje entre lo que es la proyección y la captación y el reporte de los datos, sobre todo por ejemplo en los casos que son más críticos, fallecidos, que tienen como un retraso de algunas semanas, pero según estas proyecciones nosotros ya estamos atravesando ya por lo que se espera que sea el periodo más crítico de esta hora. Doctor, usted hablaba de factores de riesgo. Supongo que la edad está dentro de esos parámetros que ustedes ponen como en línea roja. Así mismo. Aquí, por ejemplo, tengo una lámina en donde nosotros habíamos analizado, por ejemplo, la tasa de mortalidad específica, la tasa de mortalidad absoluta, durante cada uno de los picos, ¿verdad? Para hacerlo de forma más relativa, los 21 días durante el pico según las intervenciones. Y voy a remitirme, por ejemplo, al periodo que tuvimos de Gama en el 2021, que fue el más crítico, en donde, por ejemplo, la mayor mortalidad se dio en poblaciones de 65, 69 años, cercano a eso le seguían 70, 74 años. Y en Omicron, ya una vez que se avanzó con la vacunación, se logró revertir un poco ese patrón, erosionar bastante, sobre todo en poblaciones más jóvenes, se redujo mucho más la mortalidad. Y en la ola que nosotros tuvimos durante el invierno, que fue mucho menor, previa a esta ola, ahí hubo todavía menos mortalidad, pero sin embargo las poblaciones mayores fueron las más críticas. Entonces cuando uno se remite a la tasa de mortalidad específica, que es relacionada a la proporción de esa población, ve que en realidad la población de mayor riesgo desafortunadamente son las de nuestros ancianos. Me estoy refiriendo a personas mayores a 70, 75 años, y a la medida que vamos aumentando, subiendo en esos grupos de edades mayores la tasa de mortalidad específica. Dicho eso, es la población que requiere más cuidado durante estas olas que son incluso leves, porque es la que principalmente contribuye más desafortunadamente a la tasa de mortalidad. Entonces, hay una serie de recomendaciones que son apropiadas para esa población y también para nosotros, para que podamos ayudar a proteger a esa población en mayor medida. ¿Y cuáles serían algunas de esas recomendaciones, doctor? Porque es un poco difícil tratar de entrar otra vez en ese ambiente de, bueno, extrema precaución en la que estuvimos en algún momento, de por ahí no hace falta entrar en pánico o tomar medidas demasiado extremas, pero ¿qué es lo que se recomienda a la gente, especialmente ahora que hay reuniones? Hubo reuniones por la Navidad, habrán reuniones seguramente familiares importantes para el Año Nuevo. ¿Qué le podrías recomendar a las familias? Asimismo, ya se habló mucho de esta nueva normalidad que tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿sí? Es probable que se sigan dando pequeñas olas como estas. Una de las recomendaciones principales es vacunarse, ¿sí? Si bien en muchos espacios, incluso de medios, se distorsionó mucho la información relacionada a las vacunas, todos los estudios que se realizaron, doble ciego, de fase 3, dieron una alta efectividad para evitar las muertes, los casos fatales. Y eso es un resultado científico universal. Entonces, ese es el criterio con el cual tiene que regirse la gente, no otro tipo de información, y acceder a las vacunas. Nuestro país se trancó un poquito, no pudo avanzar en la campaña de vacunación como sí lo hicieron en otros países como Chile. Entonces, es muy importante que avancemos en eso. Esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación es, siempre que existen sospechas, lo primero es empezar a usar tapabocas para evitar el contagiar a los familiares,
y que lleguen a esta población de personas ancianas, vulnerables, y el test de la forma más inmediata posible para poder diagnosticarnos y de esa manera cuidar a nuestros familiares, cuidar a los ancianitos y evitar el contacto. Entonces, siempre que hay síntomas empiezo a usar tapabocas y lo antes posible que pueda me realizo un test para no exponer al riesgo a otros familiares, que sería la población de 60 años para arriba, la que tiene mayor riesgo de internación y sobre todo los ancianos. ¿Qué más hay, doctor? ¿COVID-19 o influenza? En este momento, COVID-19, según los reportes de la Dirección de Vigilancia de la Salud, por su vigilancia de IRAG, son los casos respiratorios agudos graves. ¿Sí? Sí, efectivamente, SARS-CoV es lo que hay más. Influenza tuvimos más o menos en abril y mayo un predominio sobre SARS-CoV, pero luego en el invierno mismo volvimos a tener un pico importante de predominio de SARS-CoV y actualmente otra vez esta pequeña nueva ola, otra vez tenemos predominio. A veces decimos pequeño, pero lo decimos comparativamente a lo que tuvimos antes. ¿Y la influenza es mortal según los datos que ustedes tienen? La influenza es también de riesgo para la misma población que es de ancianos y tiene una mortalidad. Para COVID se dice que es en J, ¿sí? Los menores tienen menos mortalidad y los adultos tienen mayor mortalidad. En influenza suele ser en U. Tanto población pediátrica como población muy adulta es la más vulnerable. Doctor, ¿algún dato que tienen ustedes que deberíamos saber, pero que no te preguntamos? Bueno, con relación a otras dolencias que de repente se esperaría también otras enfermedades, un aumento. Ya empezando el año, por ejemplo, esperamos un aumento en casos de dengue, eso atendiendo a antecedentes de años anteriores. En el 2020, por ejemplo, nosotros ya a finales de año, en el 2019 empezamos a tener un aumento importante a finales de año y un pico muy grande a inicios del 2020. Y esa situación fue más o menos similar en el 2018, pero con una epidemia mucho más pequeña, ¿sí? Entonces entramos en el periodo en el que se espera un aumento en casos de dengue iniciando el año, ¿verdad? Entonces, doctor, ¿sí? Ojalá la próxima vez que te llamemos sea para decirnos que los números hablan de que este tipo de problemas se están extinguiendo. Más que nada es un deseo. Un gran saludo, doctor. Gracias por su amabilidad, por la gentileza de atendernos siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Pastor Pérez Estigarribia.